El mundo se extendía a sus pies, un tapiz de luces parpadeantes tejido sobre el hormigón y el acero. Desde el piso 47, la ciudad era un reino silencioso que él había conquistado reunión tras reunión, llamada tras llamada. Cada edificio era un monumento a una batalla ganada, cada contrato firmado un ladrillo más en la fortaleza de su imperio. Había partido de la nada, con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de una ambición que ardía como el fuego. Y ahora lo tenía todo, o eso decían los balances, los artículos de prensa y el reflejo del hombre cansado que le devolvía el ventanal. Pero la victoria tenía un sabor a ceniza. El eco de los aplausos se había desvanecido hacía mucho tiempo, dejando tras de sí un silencio que ni el murmullo constante de la ciudad podía llenar. Se pasaba los dedos por el nudo de la corbata, aflojándolo como si intentara dejar espacio para un aire que no llegaba a sus pulmones. Sobre la inmaculada superficie de su escritorio de caoba, junto a informes que valían millones, descansaba una única fotografía en un marco de plata. Un niño de 8 años, con su misma mirada, pero con una sonrisa que él ya no recordaba cómo se sentía. Leo. Su mayor proyecto, su única, verdadera herencia. Un proyecto cuya gestión había delegado, convencido de que el dinero podía comprar el tiempo y el afecto que él no sabía dar. Confiaba en ella, por supuesto que sí. Isabel había llegado a sus vidas como una brisa de aire fresco, poniendo orden en el caos doméstico que él era incapaz de manejar. Era perfecta, atenta, la pieza que faltaba en el engranaje de su vida perfectamente diseñada. Ella se encargaba de Leo, de sus horarios, de sus miedos nocturnos y de sus deberes, liberándolo para que él pudiera seguir construyendo el futuro que, irónicamente, le impedía vivir el presente. Se repetía a sí mismo que era lo mejor para el niño, un entorno estable que él, con sus viajes y sus ausencias, no podía ofrecer. Aquella noche, sin embargo, algo rompió la calma artificial de su rutina. Al llegar a casa, la encontró más silenciosa que de costumbre. La luz del pasillo dibujaba una línea delgada bajo la puerta de la habitación de Leo. Empujó suavemente, esperando encontrándolo dormido. Pero el niño estaba despierto, de espaldas a la puerta, hecho un ovillo bajo las sábanas. No se movió cuando su padre entró. Se acercó a la cama, su sombra proyectándose sobre el pequeño cuerpo. Alargó una mano para tocarle el hombro, un gesto torpe, casi olvidado. Y entonces su hijo se encogió. Un movimiento casi imperceptible, un respingo violento y mudo que detuvo su mano en el aire y le heló la sangre en las venas. El retroceso de su hijo fue una descarga eléctrica que recorrió su columna vertebral. La mano, que momentos antes buscaba un contacto paternal, se quedó suspendida en el aire, inútil, extraña. Retiró el brazo lentamente, como si temiera hacer otro movimiento en falso. El silencio en la habitación no era de paz, sino de miedo. El miedo de su propio hijo hacia él. Se marchó de la habitación sin decir una palabra, cerrando la puerta con un cuidado infinito, como si contuviera una explosión. En el pasillo, el mundo que había construido se tambaleaba. Las paredes de su ático parecían estrecharse, asfixiándolo. Cada premio en la estantería, cada obra de arte en la pared era un insulto. Había conquistado la ciudad, pero había perdido el pequeño universo que dormía al otro lado de esa puerta. La confianza ciega que había depositado en Isabel se agrietó, y por las fisuras se coló una duda helada y terrible. La sospecha era un veneno lento, y él era un hombre de acción, no de lenta agonía. A la mañana siguiente, con la misma precisión con la que cerraba un trato multimillonario, instaló un dispositivo minúsculo, casi invisible, en la habitación de Leo. Se sintió un cobarde, un espía en su propio hogar, pero el recuerdo de aquel respingo ahogaba cualquier atisbo de duda. Era una medida desesperada, la única herramienta que su mundo le había enseñado a usar para descubrir la verdad. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad, pero esta vez las luces no eran trofeos, sino testigos silenciosos. En la soledad de su despacho, abrió la conexión en su tableta. La imagen tembló un instante antes de estabilizarse. Vio a Leo, sentado en su cama, con un libro abierto sobre las rodillas, pero con la mirada perdida. Entonces Isabel entró en el cuarto, su sonrisa tan cálida como siempre. Le preguntó por los deberes, le arregló el cuello del pijama. Todo parecía normal. Una actuación impecable. Pero entonces, cuando creyó que la puerta estaba cerrada al mundo, su rostro cambió.
La calidez se evaporó, dejando una máscara de fría indiferencia. Se sentó al borde de la cama, y su voz, ahora un susurro afilado, cortó el silencio. Escuchó palabras que nunca deberían haber rozado los oídos de un niño, palabras como cuchillas, que era lento, que era una carga, que su padre prefería su trabajo antes que a él. Vio cómo su hijo se encogía, cómo su pequeña espalda se curvaba bajo un peso invisible. No eran gritos, no eran golpes, era algo peor. Era el lento y metódico desmantelamiento de un alma. El cristal del ventanal reflejó su rostro, pero ya no era el de un hombre cansado. Era la máscara de un hombre roto. El aire se volvió denso, irrespirable. Cada respiración era un trozo de vidrio en sus pulmones. El imperio que se extendía a sus pies no era más que un desierto de ceniza. Se había equivocado en todo. Había protegido sus inversiones, asegurado sus activos, pero había dejado su bien más preciado completamente desprotegido. Cerró la tableta con un movimiento seco y definitivo. La pantalla se apagó, pero la imagen de los ojos de su hijo seguía grabada a fuego en su mente. Se levantó, y por primera vez en años, la torre de cristal no le pareció un trono, sino una jaula. El hombre que había construido un imperio desde la nada estaba a punto de demolerlo todo para salvar lo único que realmente importaba. El ascensor descendía en un silencio de tumba, devorando los 47 pisos que lo separaban del suelo. Cada número que descendía en la pantalla era un peldaño que bajaba de su falso Olimpo. Ya no veía la ciudad a través del cristal, solo el reflejo de un extraño con su rostro. La rabia era un metal fundido en su interior, pero estaba contenida, enfriada por una capa de una claridad helada que nunca antes había sentido. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No había un plan de negocio, ni un análisis de riesgos, solo un único objetivo innegociable. Atravesó el vestíbulo de mármol sin ver al portero que le saludaba. Condujo por las calles iluminadas, no como un conquistador que regresa a su fortaleza, sino como un soldado que vuelve a un frente de batalla olvidado en su propia casa. Al entrar en el apartamento, el mismo silencio opresivo de la noche anterior lo recibió, pero esta vez él no era un fantasma en su propio hogar. Isabel estaba en la cocina, preparando un vaso de leche. Levantó la vista y le dedicó esa sonrisa ensayada, la misma que había visto en la grabación, la máscara. Él no le devolvió el gesto. Se detuvo en el umbral, y su sola presencia alteró el aire de la estancia. No levantó la voz, su tono fue más bajo de lo normal, desprovisto de toda emoción, lo que lo hizo más cortante que cualquier grito. «Quiero que hagas la maleta. Tienes 10 minutos». Ella parpadeó, confundida, la sonrisa vacilando en sus labios. Intentó preguntar, balbucear una excusa, pero él levantó una mano, un gesto pequeño y definitivo que zanjó cualquier posible discusión. «No hay nada que hablar. Recoge tus cosas y vete». Su autoridad, esa que movía mercados y cerraba tratos imposibles, llenó la cocina, ineludible y absoluta. Vio el miedo reemplazar la confusión en los ojos de ella cuando comprendió que no había negociación posible. Se dio media vuelta sin esperar respuesta y caminó por el pasillo hacia la habitación de Leo. La puerta estaba entreabierta. Su hijo estaba sentado en la cama, igual que en el video, con los hombros encogidos. No se giró al oír sus pasos. Él no entró del todo. Se arrodilló en el pasillo, justo en el umbral, bajando su altura, intentando parecer más pequeño, menos imponente. «Leo». La palabra salió con una aspereza que no pretendía. El niño se tensó, pero no se movió. Él no se acercó más. Se quedó ahí, de rodillas sobre la alfombra cara, sintiéndose más pobre que el día en que llegó a la ciudad sin nada. «Lo siento», fue un susurro. «Lo siento mucho, Leo, por no haber estado aquí, por no haberme dado cuenta». No eran las palabras de un director ejecutivo, sino las de un padre quebrado admitiendo su fracaso. La mañana siguiente no comenzó con llamadas a corredores de bolsa, sino con el sonido torpe de una espátula contra una sartén. Quemó el primer intento de tortillas y el segundo. Leo lo observaba en silencio desde la mesa de la cocina, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un animal exótico intentando una tarea doméstica. Al tercer intento, consiguió algo vagamente comestible. Se sentó frente a él y comieron en un silencio que ya no era tenso, sino expectante. Después, cogió el teléfono, pero no para revisar las acciones. Llamó a su segundo al mando, el hombre que llevaba años codiciando su puesto.
Tienes el control, le dijo. Todas las decisiones operativas son tuyas a partir de ahora. Solo llámame si el edificio se incendia. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Antes de que el otro pudiera responder, colgó. Hizo otra llamada, cancelando un viaje de 3 semanas a Asia, y otra, retirando una oferta por una nueva empresa. Con cada llamada sentía cómo se desprendía de una capa de una armadura que lo había estado asfixiando. Los días se convirtieron en una nueva rutina. Lo llevaba al colegio cada mañana. Al principio, caminaban a varios metros de distancia. Luego, la distancia se acortó a 1 metro. Una semana después, mientras esperaban en un semáforo, sintió un pequeño tirón en la manga de su chaqueta. Miró hacia abajo y vio la mano de Leo, apenas rozando la tela. No intentó cogerla, simplemente dejó que se quedara ahí, un ancla diminuta en su nuevo mundo. Aprendió a escuchar. Descubrió que a su hijo le gustaban las historias sobre planetas lejanos, que odiaba las espinacas y que tenía miedo de la oscuridad, no por los monstruos, sino porque se sentía solo. Pasaban las tardes en el suelo de su habitación, construyendo universos enteros con piezas de plástico de colores. En esos momentos, el ático de lujo desaparecía y solo quedaba el espacio sagrado de una alfombra compartida. Una noche, mientras le leía un cuento, Leo lo interrumpió. «Papá». Era la primera vez que lo llamaba así en semanas. Él dejó de leer. Sí. El niño señaló un dibujo en el libro, un pequeño barco de vela en un mar inmenso. «Tú nunca has construido un barco de verdad, ¿verdad?». La pregunta lo golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. Se vio a sí mismo, con 8 años, en un pequeño garaje polvoriento junto a su propio padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, lijando un trozo de madera que olía a pino y a promesas. Una barca que nunca llegaron a terminar. Miró a su hijo, a los ojos que ya no se encogían de miedo, sino que brillaban con una curiosidad incipiente. «No, no he construido uno de verdad». Hizo una pausa, y una idea, la primera idea verdaderamente importante que había tenido en una década, tomó forma en su mente, clara y brillante. «Pero sé de un lugar donde podríamos aprender. Un lugar con un lago y un viejo taller lleno de herramientas y polvo de estrellas. Un lugar al que no he vuelto desde que era un niño como tú». El viaje no fue en un jet privado, sino en un coche viejo que olía a polvo y a recuerdos guardados. El destino no era un centro financiero, sino un pequeño pueblo dormido junto a un lago que brillaba como un zafiro líquido. El taller era exactamente como lo recordaba, una cápsula del tiempo, donde la luz se filtraba a través de las rendijas, dibujando rayas doradas en el aire denso de serrín. Encontró las herramientas de su padre, pesadas, honestas, con la empuñadura gastada por una vida de trabajo. Se las entregó a Leo, no como juguetes, sino como un legado. Y comenzaron a construir. No había plazos ni informes de progreso, solo el lento y rítmico sonido de la lija sobre la madera, el golpe certero del martillo, el murmullo de sus voces discutiendo el ángulo de un corte. Al principio, sus manos de ejecutivo eran torpes, acostumbradas solo al peso de un bolígrafo. Pero día a día, la madera le enseñó un nuevo lenguaje. Aprendió la paciencia de esperar a que secara la cola, la precisión de una junta bien hecha, la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Vio a su hijo transformarse. El niño encogido que temía una sombra se convirtió en un explorador intrépido en aquel pequeño universo de virutas y planos. Sus preguntas ya no eran susurros, sino exclamaciones de curiosidad. Sostenía los clavos, pintaba el casco con pinceladas audaces y desiguales, y cada tarde terminaba cubierto de serrín y orgullo. Un día, mientras trabajaban codo a codo, Leo empezó a tararear una canción, y él, sin pensarlo, se unió al tarareo. En esa melodía simple y desafinada se selló una paz que ningún contrato millonario podría haber comprado. El día que llevaron la barca al lago, el sol se derramaba sobre el lago. No era un yate, ni siquiera una embarcación elegante. Era pequeña, imperfecta, con la pintura aún fresca, y el nombre, El Viajero, escrito con la caligrafía infantil de Leo. La empujaron juntas sobre la orilla, y con un suave chapoteo se deslizó sobre la superficie. ¿Y flotó? Se mantuvo a flote, meciéndose suavemente, como si el agua la hubiera estado esperando. Leo soltó una carcajada,
un sonido puro y cristalino que resonó sobre el lago y se clavó directamente en el corazón de su padre. Navegaron hacia el centro del lago. El motor era el viento y el timón eran sus manos unidas. El ático del piso 47 parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Miró a su hijo, que tenía el rostro vuelto hacia el sol, los ojos cerrados y una sonrisa que ya no era un recuerdo lejano, sino una presencia cálida y real a su lado. El niño se apoyó en él, un fiesto de confianza total, absoluta, que valía más que todo el acero y el cristal de su antiguo reino. Entendió entonces que había pasado toda su vida construyendo muros cuando debería haber estado construyendo puentes. Había conquistado un mundo de cifras y balances, un imperio silencioso y vacío. Pero aquí, en medio de un lago, en una barca imperfecta construida con amor y tiempo, había encontrado su verdadero tesoro. La conquista no era dominar el mundo, sino ganar el derecho a compartir el pequeño universo de alguien. Comprendió que la verdadera riqueza no se cuenta en un balance final, no se exhibe en rascacielos. La verdadera riqueza es un ancla echada en el corazón de otro. Es el peso cálido de un hijo que se apoya en tu hombro, es el eco de una risa sobre el agua.